¿Qué es daño inuria dado? El damnum inuria datum es un concepto fundamental del derecho romano que significa literalmente daño causado injustamente. Se refiere a la obligación de reparar un perjuicio patrimonial causado a otros sin justificación legal. En términos más sencillos, es la responsabilidad civil que surge cuando alguien ocasiona un daño a otra persona de manera ilícita. Este concepto nace en la Cupa Lex Aquilia, una ley romana del siglo III a.C., que marcó un hito en la historia de la responsabilidad civil. Antes de esta ley, en Roma existían acciones muy limitadas para reclamar daños, y muchas veces se respondía con sanciones rituales o castigos físicos. Con la Lex Aquilia, se introduce la idea de que quien causa un daño patrimonial injusto debe indemnizar al afectado con una reparación económica. El término tiene tres elementos principales. Primero, el damnum, que es el daño mismo, entendido como una disminución en el patrimonio de una persona, ya sea en bienes muebles, inmuebles o incluso en esclavos, que en Roma eran considerados cosas. Segundo, la iniuria, que significa la ilicitud, es decir, que el daño se causó sin derecho, sin estar amparado por la ley o por una causa legítima. Y tercero, el datum, que implica que el daño fue efectivamente causado o producido. Un ejemplo clásico tomado de la Lex Aquilia. Si alguien mataba el esclavo o el animal de otra persona sin justificación, estaba obligado a indemnizar al dueño por el valor máximo que ese bien hubiera tenido en el último año. Otro supuesto. Si alguien dañaba un objeto ajeno, debía pagar lo que valiera en los 30 días anteriores al daño. En la práctica romana, el damnum inuria datum se convirtió en la base de lo que hoy conocemos como responsabilidad civil extracontractual. Es decir, cuando alguien causa un daño a otro sin que exista una relación contractual previa entre ellos, debe indemnizarlo. En la evolución histórica, este principio pasó a los códigos civiles modernos, como el Código Napoleónico y el Código Civil Español, que establecen normas semejantes. Quien causa un daño a otro, mediando culpa o negligencia, debe repararlo. Para ilustrarlo con ejemplos modernos, si un conductor maneja distraído y choca contra el coche de otra persona, causando daños, hablamos de damnum iniuria datum. También lo sería el caso de un vecino que, por descuido, provoca un incendio que daña el inmueble contiguo. En ambos supuestos, se causa un daño patrimonial injusto y surge la obligación de indemnizar. Un aspecto interesante es que, en Roma, inicialmente solo se cubrían los daños patrimoniales directos. Sin embargo, con la evolución de la jurisprudencia, los pretores ampliaron el alcance de la acción aquiliana y permitieron reclamar daños indirectos o incluso el lucro cesante, es decir, lo que la persona dejó de ganar como consecuencia del daño. Hoy, el espíritu del damnum iniuria datum sigue vigente en el derecho contemporáneo. En la mayoría de los sistemas, para que surja responsabilidad civil extracontractual, se requieren tres elementos. Primero, un daño real. Segundo, una conducta antijurídica. Y tercero, un nexo causal entre la conducta y el daño. Estos tres elementos se inspiran directamente en la tradición romana. Como curiosidad, la Lex Aquilia fue tan influyente que todavía se estudia en las facultades de Derecho como la semilla de toda la teoría moderna de responsabilidad civil. Incluso en sistemas jurídicos no romanistas, como el anglosajón, encontramos principios muy similares bajo la figura del tort law. En conclusión, el damnum iniuria datum es el daño injustamente causado, un principio romano que sentó las bases de la responsabilidad civil extracontractual. Nació con la Lex Aquilia y se ha mantenido como una de las instituciones más influyentes del derecho, recordándonos que quien causa un perjuicio a otro, sin justificación, debe repararlo económicamente. Arriba te dejo más vídeos para que sigas aprendiendo derecho. Recuerda dejarnos un like y suscribirte.